Alejo Díaz Torba, Ujú, de profesión labrador, y Petra Torba ujú. era el hijo de este hombre, de Mariano Díaz Torba, que Sí, sí. fue una familia humilde de Taldajos, un pueblo situado a los 10 kilómetros de la ciudad de Burgos, Sí, sí. que buen estudiante, destacado, que fue enviado a estudiar con 10 años a un colegio público cercano de las Quintanillas, Ujú. y luego ingresó con 14 años en 1900, en 1882 en el colegio de seminario de Singüeza, y luego ahí se entró como fraude, no, fraile en 1883. Sí, sí. Sí, es un personaje más de los numerosos españoles que, oye, que han hecho bastante, han aportado grandes cosas a la historia, pero que igualmente, pues ha pasado la historia sin, está pasando, vamos, pasó la historia siendo y igual ya sigue siendo prácticamente un desconocido para la Mm, sí, mayoría sí, sí. del gran público, vamos. Sí, sí, sí. La mayoría de la gente no le conoce. Es una pena, ¿sabes? Mm. Luego, Porque bueno, sí, sí, luego en 1900, en 1889, sí, sí. cuando es profesor de ciencias en el colegio de la Orden Religiosa de Murgia, Ujú, le llamaba la atención por su interés del desarrollo de los proyectores de imágenes en movimiento. El ujú, germen de la aún casi desconocida eh, ce- cineme- cinematografía, que estaba surgiendo con primitivos aparatos de la mano de diferentes inventores como Max Sidanox y su hermano Emily, con el proyector llamado Bioscope en 1895 en Alemania. sí, sí. Vamos, que le empezó a interesar las proyecciones de imágenes y todo eso, y dijo, y pensó, uy, ¿y si yo hago uno? Claro. Sí, sí. Sí, pero bueno, realmente fue prácticamente, vamos, fue un autodidacta porque, claro, oye, sí, bueno, claro, tienes que tener ciertos conocimientos de algo, sí, evidentemente. Pero de, yo qué sé, de solo, pues eso, lo que hemos comentado. Mm, sin estudiar, digamos, un curso de, en fin, o quizás para eso se requiera realmente una carrera, ¿eh? Para llegar a esto. Entonces él, Sí, sí, sí. pues oye, llegó a un nivel eh, que impresionó incluso a los hermanos, Hmm. que ya sabemos que, oye, que fueron personajes clave para la, en fin, para, digamos, la industria del cine. Hmm. Eso fue así. Entonces eso es un personaje,
más que ha sido bastante, en fin, infravalorado y al que, claro, pues como muchos otros, pues oye, no se les ha, pues precisamente por eso, por haberle muchas veces despreciado en su propia tierra, pues oye, no han llegado muy lejos. Pues pues este personaje que evidentemente hizo una aportación muy importante, pues él pues inventó uno de los aparatos más importantes para la cinematografía, evidentemente, pues por su entorno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí? Hmm. Su superiores ¿no? le persuadieron para que lo dejase, ¿no? Sí, creo que sí. Que Pero su, Le dijeron que no, que él tenía que ser fraile, ¿no? Y que eso debía dejarlo a un lado porque era como que no podía combinarlo, así que pues oye, y claro, él mm, se dejó llevar por ello, por las opiniones de ellos. Vale. Ujú. en fin, bueno, en el 13 de febrero de 1895, los hermanos Lumière Sí. plantearon el primer cineteógrafo que tuvo un gran éxito con la primera es- exhibición pública en París el 28 de diciembre. Según la historia, Michel Lombard, eh, Mariano Díaz Torba, unos años antes, el éxito del, del cinematógrafo de los Lumière mantuvo en contacto con una empresa e ingenieros franceses llamado A. Flumière, no, Ujú. Flammeur, en una de las veladas sobre sus ideas de cinematógrafo. Sí. Esta, esta persona terminó mandando a construir una máquina basada en el conferencia que sería después de la evolución del primer proyecto que presentaron Lumière. Y el 13 de mayo de 1896 fue invitado a la presentación de la primera película de Lumière proyectada con, con su cinematográfico en Ujú. en el país, en Madrid. En el Hotel Rusia y otros de sus inventores relacionados fue el incontinéfono y un mecanismo capaz de grabar sonidos y poder añada- añadirlo al, al cinematógrafo diseñado solo para emitir una sucesión de imágenes grabadas previs- previ- previamente. Vamos, estuvo con los humanos Lumière y con Sí, sí. otros inventores que hicieron Ah, varios. realmente es eso, se le considera directamente el inventor del cinematógrafo. O sea, bueno, luego evidentemente habría mejoras, pero sin lo que él hizo no habría podido, eso, o sea, habría ido de una manera mucho más lenta
Entonces, pues claro, realmente se considera un alimento del cinematógrafo, ¿no? Pero algunos pueden decir, bueno, somos xenófobos, pero evidentemente lo que él hizo no. O sea, fue él el que sentó las bases ya de la cinematografía, digamos, porque por mucho que lo oye. Pero vamos, que todos ya se basaron en lo que él hizo, eso es así, eso nadie lo puede cuestionar. Se basaron en lo que él inventó, entonces eso es muy importante Mm. para que sea tan poco conocido, claro, porque a ver, realmente es quien le conoce. Es que casi nadie, si preguntas por ahí quién conoce a este Ya. persona que no, ah, sí, puedo decir a uno, me suena, pero que no, Que eso. no es alguien que sea conocido así, o como mínimo de oídas, ¿sabes? O sea, que bueno, me pueden decir, la mayoría de la gente me suena, tal, inventó algo, no, 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 ni siquiera eso. Algunos sí, pero la mayoría no, no, porque, oye, en España no se les apenas se le rinde homenaje a estas personas, pero bueno, al menos los hermanos Lumière sí que le consiguieron, o sea, sí que le valoraron bastante. Mm. Entonces eso, es bastante positivo eso al menos, ¿no? Al menos ellos sí le valoraron, oye, le dieron, no sabes, le dieron su valor porque claro, se lo merecía y eso afortunadamente pues ya es algo que él se pudo llevar, se apoyó por parte de estos 3 semanas, oye, que ellos sí son muy conocidos, los Lumière sí son muy conocidos, pero bueno, mm, hombre, luego, oye, Melbourne no pudo vivir algo de. Él sí que recibió un reconocimiento por parte de la industria Mm. del cine que estaba empezando en ese momento A a eso. desarrollarse. Sí. Aparte, su carisma y actividades le ocasionaron problemas con un sector más tradicionalista de la enseñanza, con algunos de sus superiores en, en la orden religiosa, quienes llegaron a investigarle por supuestas herejías Mm, y, y no y no y no seguir los preceptores de la orden. Él siempre ujú, des, des, desentimó esta con sus acusaciones y defendió la complicado equilibrio que ha marcado durante siglos la relación entre la ciencia y la religión. Muchos documentos y cartas originales del padre Mariano guardados en el colegio de la, de la orden de la en Villafraca de Biezo, donde fue profesor entre los años 1900, 1903, 1904 y 1921, parece ser que fueron destruidos o perdidos tras poder tras ponerse enfermo y se trasladó a Madrid, donde falleció en 1926.